Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Alfonso Claret Zambrano, compilador del libro Estatuto Epistemológico de la Investigación en Educación en Ciencias. ¿Cómo inicia la educación en ciencias en Colombia y cómo se enfocaba esa enseñanza? En la pregunta y en la respuesta que quiero hacerle a esa pregunta hay una tesis de fondo. La tesis de fondo lo que plantea es que la enseñanza de las ciencias comienza cuando las disciplinas ingresan al aula. Las disciplinas biología, física o química ingresan al aula. Salen del laboratorio, por decirlo así, a ingresar al aula. Ese movimiento conceptual es diferente. Que si lo planteamos en el caso colombiano, ¿cuándo ingresan las ciencias naturales al aula? Cuando José Celestino Mutis ingresa a la Nueva Granada, alrededor de los años 1705, introduce la filosofía natural, digamos, la conceptualización que se hacía de las ciencias naturales en esa época. Entonces, la filosofía natural ingresa a las universidades de esa época. Cuando ingresa esa filosofía natural al aula, empieza la educación en ciencias. Por una sencilla razón, porque del laboratorio al ingresar al aula, cambia rotundamente el discurso, el contenido, el proceso. El proceso, si bien es cierto que en el laboratorio de la experimentación, en el aula hay que aproximarse a esa experimentación. Y entonces ya viene, el experimento es como didáctico, es como educativo, ¿sí? Incluso planificado previamente y casi que estructurado paso por paso. Ya el contenido es cuál es el tema de filosofía natural o cuál es el tema de biología que se va a dar, cómo se va a evaluar. Esos son elementos que hacen que esa disciplina del laboratorio al entrar al aula empieza a construirse otros contenidos, otros temas diferentes. Por eso la importancia de saber cuándo aparece la enseñanza de las ciencias con la llegada de Mutis al nuevo reino de Granada y cómo lo hacía en esa época. Entonces es interesante mencionar un caso que digamos que nos ha llamado la atención como investigadores, y es que la expedición botánica en esta concepción de ingresar al campo cultural educativo le da una nueva manera de ver la enseñanza de la ciencia. No solamente toma el aula, sino el campo. Toma, digamos, el país en toda su complejidad ecosistémica, social, natural, política. Entonces, la expedición botánica se ve como un desarrollo cultural de la enseñanza de la ciencia, donde lo político, lo social y lo natural iban ligados, estaban unidos. La expedición botánica es el mejor ejemplo histórico de cómo la ciencia vincula lo educativo, lo político y lo natural. Los miembros de esa expedición botánica no solamente recorrieron el país, observaron, recolectaron su fauna en un espacio, su flora, la plasmaron en documentos, ¿sí? Mucha de esa producción está en otros países, por decirlo así, no se perdió, otra quedó aquí parcialmente, pero lo importante es que efectivamente ese rasgo histórico que aparece ahí muestra que Colombia tenía una concepción de la enseñanza de la ciencia que no se distancia mucho de algunos de los planteamientos que sobre enseñanza de la ciencia se están haciendo actualmente en el mundo. Muchos de sus miembros de expedición botánica murieron fusilados. Es ahí donde se ve la relación de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ellos, al estudiar la fauna, la flora y las condiciones en que eso se estaba produciendo, tomaron posición política frente a la dependencia colonial con España. Conocer ese pasado, seguirlo distanciando, cómo esa visión de la enseñanza de la ciencia en ese contexto cultural, político, educativo, ha venido desarrollándose en el país, tendría que ser objeto de un estudio más elaborado. Aquí en este país ha tenido influencia inglesa,
francesa y alemana. Y muchas de las generaciones actuales no lo saben. Y muchas de esas prácticas siguen vigentes. ¿Cuáles son los temas que más interesan a los investigadores y profesores en Colombia? El origen, digamos que el desarrollo, promoción y difusión de todos estos temas que recurrentemente hacen parte de la cultura de la enseñanza de las ciencias en el país, han estado muy vinculados a la formación doctoral de los profesores universitarios en el país. Note que el campo de la educación en ciencias como formación doctoral se inicia en el país más o menos en 1993 con el primer egresado de esa área en Colombia, que es precisamente el caso particular mío. Y entonces, ¿qué es lo que investigan? Pues lo que precisamente iniciaron, con lo cual iniciaron sus propios doctorados, ¿sí? Sus programas doctorales, ellos investigan eso, enseñanza, aprendizaje de las ciencias. En el caso particular, nosotros estamos trabajando historia de las ciencias, currículo, cosmovisión y muchas áreas. Hay un movimiento importante, la enseñanza de las ciencias en ambientes no convencionales, o sea, no en el aula, sino por ejemplo en el museo, en la calle, en el campo. Eso se hacía en la expedición botánica. La enseñanza de la ciencia se hacía en el aula y se hacía en el campo. Y esos son elementos que ahora se recurren. De pronto a mí me llama la atención en estos puntos recurrentes es la enseñanza de las ciencias, como lo estoy diciendo, en la calle, en el medio urbano, en la ciudad. Es un punto que no es fácil de llevar a cabo, porque incluso Colombia, digamos que en la práctica Colombia lo ha intentado, pero ha habido problemas cuando los estudiantes salen exactamente a hacer la ciencia, a enseñar la ciencia y a ser objeto de enseñanza en la calle. Desplazar un grupo de estudiantes a un museo, desplazar un grupo de estudiantes a un campo no es una cuestión, digamos, inmediata. Ha habido muchos problemas, entonces en ese sentido se restringe más que todo este punto. Pero ese sería un campo vital para poder que esto perdure. Y esto ha generado propuestas, los clubes de ciencias, los jardines botánicos, orquidedramas y cosas estas son elementos que precisamente servirían para enseñar ciencia, pero que no usamos por las limitaciones que tenemos. Otro punto recurrente es la cultura, la educación ambiental también hace parte de ese proceso, pero yo creo que uno de los nuevos aspectos que se están emergiendo ahora en el país tienen que ver con la ciencia, la tecnología y sociedad, eso es un tema recurrente. Y allí tiene que ver exactamente con algunas de las cuestiones que de pronto suelen ser objeto de trabajo, es decir, cuáles son los límites y sus alcances que tiene el conocimiento científico. Revoluciones y conectividad, autor Boris Salazar. La hipótesis que contrasta este libro es que los caminos que unen a los que hacen la revolución ya están allí, en potencia, en estado de invernación, en el momento en el que son activados por los eventos desencadenantes hasta alcanzar la fuerza destructora y creadora de orden que conocemos como proceso revolucionario. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Confort ambiental en escuelas públicas de Cali. Autores Verónica Iglesias, Carlos Herrera y Miguel Rosillo. La calidad de la educación está relacionada con el nivel de atención de los estudiantes durante la jornada escolar. Un ambiente propicio y agradable es entonces clave para obtener los mejores resultados, especialmente cuando se trata de niños que son más reactivos a las condiciones del entorno. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué conclusiones surgen de esta investigación? Un punto fundamental es ver que efectivamente el país ha venido trabajando la enseñanza de las ciencias de diversas maneras, con diversos actores y escenarios diferentes. Eso es relativamente nuevo, darse cuenta de que todos estos actores, escenarios y tiempos están jugando un papel fundamental. Prácticamente eso se ignora en el aula. Por ejemplo, la política pública del país. En algunos casos se ha tenido una visión contestataria contra la política pública educativa en ciencias del país. Se la rechaza, pero resulta que desde allá se está ejerciendo un conocimiento, una práctica sobre enseñanza de la ciencia que no puede ser ignorada porque de alguna manera a través de la legislación está haciendo su carrera, su oficio de convencimiento, de obligar a unas direcciones. De allí la necesidad de realmente hacer objeto de estudio esa política pública y más bien frente a esa buscar alternativas que permitan que la enseñanza de las ciencias siga un curso apropiado a las condiciones particulares y al futuro que se quiere del país. Porque si eso no se hace, la dependencia con la tecnología y otros países se sigue acentuando de otra manera, que mientras antes se respondía, ahora se vuelve como normal. No se ha acabado de solucionar bien el proceso de desarrollo de todo este nuevo desarrollo tecnológico y ya está el nuevo cargando las limitaciones del pasado. Estas son algunas cosas negativas que nadie las tiene en cuenta. De hecho, esto no es nada nuevo. Se ignora que el país es objeto por otros países para echar desechos de orden radioactivo nuclear. Las costas pacíficas a veces son objeto de eso y sobre eso poco se pronuncia. Pero parte de la vida cotidiana en el país es la que los desechos hospitalarios y los residuos sólidos, todo eso sigue siendo punto, digamos, grueso de resolver y de tratar, porque se sigue acumulando basura y residuos, pero pareciera ser que nadie se da cuenta qué pasa con todos los desechos, por ejemplo, de computadores, celulares, y se ignora la chatarrización de los vehículos, por ejemplo. Eso es otro problema. Esos son problemas que están allí y que hacen parte de la enseñanza de las ciencias, pero que no son tocados quizás de manera más profunda por todas las connotaciones políticas que muchos otros elementos tienen. Se hace necesario conocer realmente cómo la ciencia, cuál es la naturaleza de las ciencias para poder entonces tener una visión apropiada que permita ser más positivo para el desarrollo
científico y tecnológico del país. Otra conclusión fundamental es que la enseñanza de las ciencias tiene que replantearse totalmente, no solamente es el aula, porque parece que culturalmente Colombia tenía una enseñanza de las ciencias diferente en épocas pretéritas. No solamente el aula es el registro de la ciencia, sino precisamente tiene que ser todo el entorno que está siendo conocido y afectado por estos procesos. La enseñanza de la ciencia no solamente responde a problemas de aula, sino a problemas del país, a problemas de la región, a problemas de los ecosistemas, a problemas de la situación tecnológica del país. A todo eso respondería la enseñanza de la ciencia viéndolo en unos contextos distintos. Yo diría que otro punto que debería profundizarse en este proceso de las conclusiones es que se nota que hay una concepción de la naturaleza de la ciencia que no está siendo tenida en cuenta ni en el desarrollo, ni en el aula, ni en el desarrollo del país. Esa naturaleza de la ciencia que va, digamos, de la mano de la tecnología, del laboratorio, realmente es precaria en los procesos de trabajo social en el país. Y yo diría que un punto fundamental, relativamente poco usual, es la necesidad de vincular las ciencias naturales con las ciencias sociales. Es una vinculación necesaria si se quiere tener un espíritu un poco más crítico sobre cuáles son los límites, los alcances y las limitaciones que tiene un desarrollo científico o tecnológico en el país. Necesitamos tener esa visión más clara. Y pienso que dentro de ese punto es fundamental tener como una cosmovisión que le permita a uno orientar todos estos procesos. Si no se tiene una cosmovisión, una concepción de mundo, de hombre, de universo, o de un ser superior, si quiere verlo desde esa perspectiva, difícilmente estaríamos preocupados por cuál va a ser el futuro con relación a la enseñanza de la ciencia y sobre todo las consecuencias que se tiene si esa enseñanza y aprendizaje no logra construir una nueva relación con los fenómenos naturales, con las riquezas naturales, con incluso las riquezas sociales que tenemos. Si eso no se logra construir, tendremos serias dificultades en el desarrollo. No necesitamos cataclismos, los estamos fabricando nosotros mismos por nuestro desconocimiento y la carencia de alternativas a todos los procesos que ha generado el conocimiento. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy de aquí de Cali, desde que me gradué trabajo en la Universidad del Valle, me gradué en licenciado en Biología y Química, hice una maestría en Curriculum Instruction en Chemistry en Wyoming, Norteamérica, posteriormente el doctorado en Science Education, enseñanza de las ciencias en la Universidad de Londres, eso fue en el año 93. Actualmente me desempeño como profesor titular de la enseñanza de las ciencias en el Instituto de Educación y Pedagogía. He estado vinculado a proyectos nacionales e internacionales sobre enseñanza de la ciencia. De lo que me recuerdo, la tendencia en mi juego de niño era como de profesor. La otra cuestión que en bachillerato recuerdo mucho es el interés por los libros y luego ya en la formación educativa como normalista de la Normal Superior de Cali, pues ya el interés inicial fue enseñar al otro, explicarle al otro y evaluar el otro. Y la universidad no, sino seguir la misma trayectoria. El punto central del científico sería, digamos, la producción de conocimiento en un contexto social y cultural. Deben estar los dos articulados, la producción de conceptos en ese contexto social, cultural y político. Y la importancia radica en que usualmente esa relación no se da normalmente, no es muy directa, los científicos no la asumen. Pero un científico es importante por vincular eso, lo social, lo político y lo científico. Si toman como eje la construcción de conocimiento a partir de las preguntas y problemas de la ciencia, su posibilidad de pensar toma otro sentido, porque coloca el pensamiento siempre en cuestionamiento, a prueba, a resultado y otra vez repetir el proceso mismo. En ese sentido, la importancia para mí radica en fortalecer ese pensamiento crítico desde su propia disciplina. Es decir, eso es lo que le daría fortaleza a un científico, incluso independiente de su ideología particular que él la debe tener. Pero ya cuando entra el desarrollo de la ciencia, de su pensamiento, de su construcción, pienso que es fundamental ese proceso crítico de pensamiento que se forma en ese proceso de contrastar hipótesis que incluso él mismo es opuesto o no las acepta o las rechaza. En ese mismo proceso va construyendo una manera de pensar crítica, sometida a prueba, y eso sería fundamental para el proceso de formar ciudadanos racionales, en el sentido de una racionalidad educativa, política y científica que permita mejorar la sociedad que tenemos.